días. Estamos en punto de emancipación y saludamos a todos los compañeros, compañeras, amigos, amigas, amigues de nuestra audiencia hispanoparlante. Hoy es un día muy especial porque tenemos a dos grandes amigos, dos grandes compañeros, dos políticos importantísimos de la vida española: Íñigo Errejón, diputado por Más Madrid; de la vida argentina, mi querido amigo Leandro Santoro, diputado por el Frente de Todos. Así que vamos a comenzar salvando siempre las distancias geopolíticas y todas las distancias pertinentes que se puedan formular al respecto entre España y Argentina. Vamos a empezar pidiéndole a los compañeros que hoy nos ayudan en Punto de Emancipación un cuadro de situación, incluso si quieren hacer pronósticos que los hagan, porque estamos cerca del 23, de la situación española en el caso de nuestro querido Íñigo y de la situación argentina en el caso de Leandro. A partir de allí, después declinaremos nuestra conversación en distintos puntos particulares. Así que te doy la palabra, Íñigo. Bueno, gracias, Jorge. Gracias por España. invitarme y gracias, compañero, y bienvenido. Sí. Em, ¿Cómo caracterizaría yo la situación política, el momento político en España? En el 2019, a finales, se forma un gobierno de coalición progresista, em, que curiosamente se forma no en el momento de más auge social y cultural de nuestras ideas en la sociedad civil española, sino en un momento, digamos, ante su última oportunidad. Esto es, Correcto. aunque se forma un gobierno y por tanto llega a la Moncloa un ejecutivo progresista, llega en un momento en el que lo que fue nuestra gran ola de impugnación del sistema político y económico en España ya está en un cierto retroceso. Te pregunto una cosa, Íñigo, perdona. Sí. Sin esa gran ola de impugnación, ¿hubiera existido un partido socialista como el que hay hoy? No, 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 obviamente no. Sin esa gran ola de impugnación y sin, digamos, más cosas que ha pasado después en el contexto europeo. ¿Qué significa eso? Que en el 2019 se conforma un gobierno, paradójicamente, claro, cuando tú ves la conformación de un gobierno de centro-izquierda, pues dices, bueno, es un momento, digamos, de auge, de fuerza. Y sin embargo se conforma, creo que alguna vez hemos usado la metáfora, como si tú ya llevaras un tiempo perdiendo en el casino y ya cobras las fichas ya antes de perderlo todo. Cobras las fichas y esas fichas te han pagado un gobierno, pero es más bien por rendimientos decrecientes del capital político acumulado en los años anteriores. ¿En qué Sí. años? Desde nuestro 15M del Díceme. 2011 hasta su traducción político-electoral en el primer Podemos, digamos, en el Podemos con Sí. capacidad de transversalidad. Em, Finalmente se conforma ese gobierno y ese gobierno prácticamente, según echa a andar, como le pasa a muchos otros gobiernos en el mundo, se encuentra con una situación inédita mundialmente, que es la pandemia. Y muy poco después de la pandemia, con las consecuencias, cuando ya parece que no nos puede pasar más cosas, con las consecuencias de la invasión de Ucrania, de la guerra de Ucrania, de la guerra, de la situación económica, claro, claro. Y, y, y también de las consecuencias de la crisis climática. ¿A qué obliga eso al gobierno? Eso, en mi opinión, obliga al gobierno a ir mucho más lejos de sus propios planes y de las propias ideas de quienes lo encabezan en un Estado responsable que se hace cargo de la situación. La pandemia, la crisis económica y la crisis climática nos descubren que somos muy frágiles, que somos frágiles como individuos, que nos quebramos, que era una cosa que el feminismo no venía diciendo, pero que la masculinidad tiene como más dificultad de asumir, que es que no lo podemos todo, que somos vulnerables, que necesitamos del otro, que hay que hacerse cargo de quienes te rodean, que no eres autosuficiente y que la soberbia muchas veces es una huida hacia adelante, que nuestra sociedad es frágil y se puede quebrar, y que el planeta es frágil y lo estamos dañando en un punto irreversible. Y frente a eso, ¿qué hace el gobierno? Es verdad que titubea, es verdad que tiene cosas que a nosotros nos gustan más y cosas que nos gustan menos, pero el hecho central para mí es que vuelven a ponerse en el centro de la discusión política ideas e intervenciones que antes estaban prácticamente proscritas. Por ejemplo, el gobierno durante la pandemia puede decidir qué cosas son más importantes producir y qué cosas menos. Ujú. El gobierno durante la pandemia puede intervenir en algunos sectores del mercado. El gobierno durante la pandemia, cuando tiene que administrar las vacunas, aplica un principio de planificación democrática que yo diría que es un principio socialista. No nos vacunamos en orden de quién primero lo pueda pagar. El orden de vacunación no lo determina la ley de la oferta y la demanda, Ujú. sino la planificación democrática. Se van a vacunar primero los mayores y los médicos para no colapsar los hospitales y para salvar el sistema de salud. Y eso funciona. Bueno, pues en realidad el gobierno tenemos como reto fundamental, nosotros no somos gobierno, pero apoyamos al bloque del gobierno, tenemos como reto fundamental
que hacer normal y cotidiano lo que nos ha salvado en la excepción, que son las grandes ideas que, en mi opinión, están regresando, que es la idea de un Estado que no es solo un pagador de deudas, un gestor financiero, sino un Estado que es responsable, que puede asumir un rol de planificación democrática, de industrialización, de transición ecológica y de cuidar de sus ciudadanos, y la idea del combate contra la desigualdad y del reparto justo de las cargas de la crisis. Esas están hoy en España a la orden del día, y es ese giro el que a nosotros nos parece que hay que acompañar y empujar más al gobierno. Si tú me preguntas, ¿este gobierno lo ha hecho por convicción, por bagaje ideológico de algunos de sus dirigentes? No lo creo, pero da un poco igual. Lo importante es que se ha abierto, o sea, que en toda Europa se ha abierto una ventana de oportunidad que se parece un poquito a esa especie de socialismo light de guerra que se ponía en marcha después de la Segunda Guerra Después de Mundial. la segunda, estaba pensando. Todas las experiencias en Europa que son traumáticas y que obligan a que el Estado coja más volumen e intervenga, tienen siempre un cariz ambivalente. Por una parte, pueden acabar en más autoritarismo, justifican más intervenciones sobre la vida y la libertad de la gente, pero al mismo tiempo, de repente instauran una dinámica de solidaridad nacional, de que la sociedad tiene que salir como un todo, de que nadie se salva solo, ni del cambio climático, ni de la pandemia, ni de la crisis. No te salvas solo si tienes instituciones que nos cuidan, ¿no? Y eso vuelve a poner el rol del Estado muy en el centro, el rol de un Estado que es responsable. Y ese viento sopla de repente en toda Europa. No, no solo sopla en toda Europa. En la última conferencia de Davos, que no hay una cumbre, digamos, más elitista, de repente se escuchan ideas que hace 10 años por la mitad de eso destruyeron el gobierno griego de Sirisa, Sí, ¿no? O se cargaron al gobierno de Mitterrand en el 81. sí. Y Sánchez, con mucha menos voluntad transformadora que el Mitterrand del programa común del 81 o que el Tsipras de la victoria de Sirisa, Sí. sin embargo, está pudiendo hacer transformaciones que antes eran un anatema. El gobierno español ha fijado un tope en el mercado de fijación de precios de la electricidad, fijando un tope al gas, para limitar los beneficios de las grandes energéticas y limitar la escalada de precios de la energía. Y no lo ha hecho en rebelión contra la Unión Europea. Lo ha hecho ahora ya con el aplauso de la Unión Europea. Al mismo tiempo que un gobierno ultra neoliberal en Inglaterra entraba en crisis porque bajaba dramáticamente los impuestos y entraba casi en una situación de suspensión de pagos. La guerra y la pandemia han hecho que ciertas ideas de planificación democrática cercanas en algunos puntos, algunas ideas o recetas socialistas, estén temporalmente disponibles. Bueno, pues nosotros, ¿qué queremos hacer? Que esto no se salde con una intervención de emergencia, porque los capitalistas siempre son socialistas en las crisis. En las crisis siempre están dispuestos a que repartamos sus costes, que el Estado les salve y luego volver al negocio como siempre. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, pues nosotros queremos llevar esta situación un poco más allá para producir instituciones nuevas y una correlación de fuerzas nueva que asegure que lo que hemos aprendido para enfrentar el virus, para enfrentar el cambio climático, para enfrentar la crisis, es lo que nos garantiza a todos la libertad de vidas más tranquilas. Lo he hecho muy largo, pero me has No, no, preguntado está muy bien, pero de todas maneras, por España así te en hago general, digamos. te hago una pregunta y ya le doy la palabra a mi querido compañero. En ese aspecto hay una responsabilidad en todo lo que estás diciendo de seguir apoyando la coalición incondicionalmente, ¿no? Cuando digo incondicional, no incluyo de esto las tensiones que internamente se pueden producir. Em, bueno, la primera que tiene que apoyar la coalición es la coalición misma, que Mm, tiene que intentar no autolesionarse mucho. Em, y nosotros hemos tenido siempre la misma posición. Nosotros a este gobierno cuando titubea le empujamos, cuando no tiene rumbo le proponemos rumbo y cuando avanza salimos a defenderle como los primeros. Cuando este gobierno avanza y cuando este gobierno plantea que los bancos están ganando más dinero que nunca solo por la subida de tipos de interés, o sea que no han no han inventado nada, ni han contratado más gente, los bancos en España están teniendo beneficios récords en un momento que las familias lo están pasando muy mal. Y el gobierno plantea que la banca tiene que pagar un impuesto de solidaridad. Cuando el gobierno hace eso, nosotros salimos a defenderlo como los primeros. Pero cuando el gobierno pierde el rumbo, o retrocede, o titubea, o cree que conciliando le van a perdonar más, bueno, pues nosotros ahí le decimos al gobierno claramente que no es para ahí, que no es por ahí. Quiero decir, nuestra manera de ser leales con el gobierno no es aplaudirle todo, es acompañarle y poner el pecho como los primeros cuando avanza, y cuando no, sugerirle que no es por ahí, o abrirle nuevos temas como, digamos, de posibilidad de políticas públicas, cuando lo hemos hecho con la transición ecológica, o con ujú. la salud mental, o con la reducción del tiempo de trabajo. Nosotros le ofrecemos y le proponemos al gobierno líneas de intervención en la vida cotidiana que hagan que la vida de la gente sea mejor, que son líneas que no salían del propio gobierno. Entonces, para nosotros el apoyo no es un aplauso acrítico. Nosotros no apoyamos al gobierno por algún tipo de relación personal.
Apoyamos al gobierno en tanto que creemos que hoy, en la situación concreta en España, es la mejor posibilidad de transformar la vida de los españoles que más difícil lo tienen. Mientras haga eso, apoyamos. Cuando no, empujamos y a veces también tratamos de ponerle en apuros, porque somos conscientes que los gobiernos a veces necesitan también presión por el otro lado. Quiero decir, un gobierno progresista en el Estado solo recibe vetos conservadores, muchos poderes presionándole para que no se mueva, para que no se atreva. También tiene que recibir estímulo del otro lado que le diga, oiga, hay que atreverse. Y nosotros no estamos de acuerdo. Digo, no sé, en la relación que ha tenido el gobierno con el Sáhara, en la regulación de un gobierno que no se atreve a derogar algunas de las leyes más lesivas en derechos civiles y en protección de los derechos de los manifestantes, en la no intervención en el mercado del alquiler para garantizar el derecho a la vivienda. Nosotros tenemos muchas cosas que criticarle al gobierno, pero en lo sustancial nos parece que es un gobierno que cuando avanza merece enteramente nuestro apoyo y ahí no tenemos reservas. Digamos, cuando avanza nos batimos por este gobierno como si fuera nuestro. Bueno, Muy bien. No, Qué es una buena interesante. ocasión para que Leandro y Temperga, porque al fin lo que tienen en común los dos es que están en una coalición, pero por un espacio propio. Tanto Leandro como Iñigo pertenecen. No somos de los espacios hegemónicos. Bueno, vamos por parte, porque por ahí para entender la realidad latinoamericana y Argentina en particular, tenemos que hacer 2 o 3 referencias a la ciencia política y 2 o 3 referencias a la economía. En la Argentina, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pierde las elecciones en el 2015 sin que se provoque una catástrofe electoral ni un colapso social. Pierde con apoyo popular. Y eso significó que el gobierno del presidente Macri asume con una agenda muy conservadora, pero sin el poder político necesario para implementar esa agenda conservadora. Tanto es así que hoy, cuando se mira en retrospectiva, ellos mismos adjudican cierta liviandad o cierta falta de coraje para aplicar ese paquete transformador que ellos proponían, que consistía básicamente en la chilenización de la sociedad argentina, adquiriendo todas las lógicas del mercado de nuestro país hermano, diciendo que se equivocaron en ir por el gradualismo teniendo que optar por el shock. No obstante lo cual, al tratar de aplicar un programa de ajuste neoliberal, ellos, y lo aplican de hecho porque logran transformar los instrumentos flexibles de la política económica, la tasa de interés, los aranceles, el tipo de cambio, generan una distorsión en la estructura socioeconómica de la Argentina. No modifican los instrumentos rígidos, no logran privatizar el régimen previsional, no logran destruir el sistema de leyes de protección laboral, no logran hacer una transformación del Estado como ellos querían, echando a 1 millón de empleos públicos, pero lo que hacen alcanza para que se caiga el Producto Bruto Interno más o menos en 3% durante los 4 años, aumente la tasa de desocupación al 14% anual, se genera una situación de tensión macroeconómica que obligó a que la Argentina primero vaya al mercado de capitales privados y después termine recurriendo al Fondo Monetario Internacional, generando una deuda externa de más de 100.000 millones de dólares, y ese proceso de hiperendeudamiento termina con una inflación del 54% anual. 54% anual. Asume la coalición en el año 2019 también, la coalición progresista, con una agenda parecida a la que vos estabas contando, pero con un punto de partida muy diferente, muy diferente. En América Latina en general y en Argentina en particular, la gobernabilidad te la dan los dólares. La cantidad de reservas que un gobierno tenga en el Banco Central, porque la gran disputa política, ideológica, cultural, no es solamente una disputa, una puja distributiva, es una disputa por el modelo de país, se da a partir de la fijación del tipo de cambio. El tipo de estructura productiva que tiene la Argentina, donde el campo provee divisas, pero es la industria o el sector de servicios la que genera el trabajo, genera una estructura productiva desequilibrada. Por cada punto que crece las exportaciones o el producto de la Argentina, crecen 3 puntos o 4 las importaciones. O sea, nosotros, para poder generar empleo, aumentar la actividad económica y redistribuir y aumentar el consumo popular, necesitamos aumentar la capacidad exportadora de la Argentina o tomar deuda o vender activos privados. No hay otra vuelta, digamos, no es conseguir dólares. Entonces, históricamente la Argentina debate su modelo de país primero resolviendo el tipo de cambio. Macri se va con una deuda de 100.000 millones de dólares, de los cuales 45.000 millones son para financiar la fuga de capitales de la primera etapa. Ellos no solamente tomaron deuda, sino que liberaron la cuenta capital, con lo cual generaron el famoso carry trade o fuga de capitales, o sea, cambiaron la matriz de la productiva del kirchnerismo a una matriz financiera y generaron condiciones que tardaríamos bastante en describir, pero que básicamente lo que permite es la valorización financiera de activos que incluso no son nacionales. O sea, vos podías comprar títulos del Tesoro o meter plata en la Argentina si eras un agente que operaba en otro país,
pasar eso a pesos, ponerlo a tasa de interés o en instrumentos financieros, llevarlo a dólares y sacarlo del sistema, ganando la diferencia entre la tasa de interés, porque el tipo de cambio además estaba planchado, y eso generó un agujero enorme que provocó que la Argentina tuviese que ir al Fondo Monetario Internacional a pedir 45.000 millones de dólares. Estos 45.000 millones de dólares no solamente generaron el crédito más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, sino que además el cronograma de pagos nos obligaba a la gestión subsiguiente a cancelar esa deuda en 2 años. Es decir, que a la secuencia que describió Íñigo, pandemia, guerra, está sumando pandemia, guerra, deuda con el fondo. Sí. Y vulnerabilidad externa o economía bimonetaria. Para nosotros los dólares es la sangre del sistema financiero. O sea, si no tenés dólares, no podés exportar, no podés crecer, no podés crear empleo, no podés redistribuir, no podés consumir, cosa que ustedes no tienen porque al entrar en el euro, digamos, tienen la posibilidad, bueno, no sé si seguramente en algún punto debe ser un corsé también, ¿no es cierto? Ciertamente ata, porque no puedes hacer política monetaria, pero No es nuestro caso, no es nuestro caso. Ahora, entramos con 54% de inflación, 45% de pobreza, 14% de desempleo. Todas estas cifras son reales, parecen increíbles, pero son reales. El gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández lo primero que tratan de hacer es resolver la crisis humanitaria que se había provocado con, ¿cuánto sería? Habría 6 millones de argentinos por debajo de la línea de indigencia, ¿no? El problema del hambre en la Argentina. Se empiezan a instrumentar planes que asisten a las personas en situación de extrema vulnerabilidad, medicamentos gratis, la tarjeta alimentaria, o sea, se trabaja con el tema de la pobreza. Y quiero ser franco, esta es una crítica que yo ya he hecho en público y también he hecho en privado en su momento, desde mi perspectiva por lo menos, la agenda de transformaciones que el gobierno necesitaba implementar rápido se demora. Entonces, en lugar de tomar el toro por las astas, por ejemplo, y resolver rápidamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, optamos por renegociar la deuda con los bonistas privados y postergar la negociación de la deuda para más adelante, lo que implicó que tuviésemos que negociar la deuda en plena pandemia. Entonces, ¿cuál es la característica acá? Cuando viene la pandemia, y nosotros también asumimos la idea de un Estado responsable, que subsidia la oferta y la demanda, porque en el caso argentino, creo que en el caso de ustedes también, se ayudó a la empresa y a la familia, se le dio plata a las empresas privadas para que puedan pagar los salarios de los trabajadores y se le dio plata a las familias argentinas para que puedan alimentarse, habida cuenta de que el sistema estaba parado, el sistema económico productivo estaba parado. La gran diferencia es que no podíamos tomar crédito. Entonces tuvimos que financiar el paquete COVID con emisión monetaria. 11 puntos del Producto Bruto Interno se destinaron a financiar... Que aquí son los fondos europeos. Claro, bueno, pero la Argentina, con una cultura inflacionaria y con una derecha que además había trabajado muchísimo en términos culturales sobre la monocausalidad del fenómeno inflacionario, adjudicándole solamente a la emisión monetaria, sí. Claro, cuando en realidad la inflación se compone de emisión monetaria, también nadie lo discute, pero es multicausal, digamos, ¿no? Son muchos temas. Bueno, pero eso empieza a generar un conflicto latente que es el que tenemos hoy, ¿no? Sin embargo, digamos, se recompone el sistema sanitario, el macrismo había desmantelado el sistema sanitario al punto tal que no había ni siquiera Ministerio de Salud, se lleva adelante el paquete COVID, se congelan tarifas también en la Argentina, las tarifas de todos los servicios públicos quedan congeladas, se suspenden los desalojos, o sea, el gobierno se hace cargo y actúa de manera responsable y de manera solidaria frente a un problema que si hubiese tenido que ser administrado por la derecha, sin lugar a dudas, hubiese generado un problema enorme. Ahora, mirá vos qué diferencia. En España todo esto que vos contás, por lo que te entendí, hace que el Estado interventor cobre prestigio. Que el Estado, al salvar a las instituciones y a salvar a las familias y al ocupar ese lugar, digamos, de cuidado. De cuidado hasta de última instancia, cobra prestigio. En la Argentina, en ese proceso se empieza a dar un fenómeno que yo también creo que existe acá, pero que se vio de manera mucho más radicalizada, que fue el giro hacia la ultraderecha. Aparecen actores de la ultraderecha, marginales, casi bizarros, que oponiéndose primero a las políticas de aislamiento preventivo y de distanciamiento sanitario, empiezan a denunciar falta de libertad. Y empiezan a vincular las políticas de falta de libertad, que eran propias obviamente de la pandemia. En la Argentina nosotros teníamos que ganar tiempo, Íñigo, porque no había respiradores artificiales, no había cama, no había nada. Entonces, para nosotros ganar tiempo era clave para poder fortalecer el sistema. Un sector de la política argentina empieza a denunciar un Estado policial, un Estado autoritario, el intento... Perdóname, Leandro, esto me parece que conceptualmente es importante. Sí. ¿Por qué un estado de cuidado?
del Estado, una actitud de cuidado del Estado, es leída como una cuestión de imposición, de arbitrariedad y de voluntad de poder del Estado, versión ultraderecha, y eso tiene un éxito en la transmisión política. Ya había una construcción cultural sobre el prejuicio de que el peronismo es un Estado paternalista. Y de hecho, inclusive, digamos, creo que fue una producción de la derecha iberoamericana, la idea de que los partidos como los partidos populistas o los partidos populares reproducían los pobres y a los efectos de poder ayudarlos y asistirlos financieramente para que después tengan que votarlos, ¿no? Entonces había ahí un tema. En segundo lugar, cuando hablamos de política de cuidado, también hablamos de tomar decisiones frente a lo desconocido, ¿no? Es imposible imaginarse a un gobierno, la verdad a mí me tocó estar cerca del presidente Fernández en ese momento, teniendo que resolver situaciones sobre un contexto desconocido. ¿Cuánto tiempo había que pedirle a la gente que se quede en casa? ¿Qué pasaba con los chicos en los colegios? ¿Había que mandarlos o no había que mandarlos? Está bien, los niños no se enfermaban y morían, pero podían ser vectores de contagio. O sea, la verdad es que el gobierno se maneja, todos los gobiernos en el mundo, y yo creo que eso explica también por qué fueron derrotados. Pero también venía construyendo y se venía anidando, creo yo, en la sociedad, por lo menos occidental, una idea ultraliberal de desprecio de lo colectivo, de cuestionamiento sobre inclusive conceptos elementales como el altruismo y la solidaridad, de hipervaloración de la competitividad y de la libertad irrestricta, que generó que cualquier tipo de política de cuidados pudiera ser asimilada por un sector de la sociedad como una política autoritaria de privación de la libertad. Entonces era, yo tengo derecho a no vacunarme, ¿no? ¿Por qué me van a obligar a vacunar? Bueno, entonces decía, vos te tenés que vacunar. Y del otro lado, tengo derecho a hacer todo aquello cuanto dinero tenga en el bolsillo. O sea, todo lo que puedo comprar, tengo derecho a hacerlo. Claro, claro, sí, sí. Bueno, un tema, porque en realidad siempre es, inclusive peor, hay gente que decía eso siendo pobre, porque se autoperciben fuertes, o sea, en el imaginario colectivo la derecha todo el tiempo interpela a un sujeto. Ah, muy bien. A mí también. Lo digo para que no se me olvide, joder, que lo estoy apuntando. La derecha empieza a construir el ideal aspiracional de una persona fuerte, autosuficiente, que no le debe nada a nadie, ¿no es cierto? Y eso rompe un elemento esencial del pacto de convivencia, que es la humildad. Si vos no considerás, si vos sos autosuficiente y no considerás que tu vida se realiza en términos de interdependencia y que tenés una responsabilidad con un otro que no conoces. ¿Qué he trabajado? ¿A través de qué mecanismos alguien que está en un estado de carencia, que es humilde, que es vulnerable, que es evidente que le faltan cosas, sin embargo, a través de distintas identificaciones o a través de distintos fantasmas ideológicos, cambia de posición y también se considera fuerte y se identifica con un sujeto como Milei de la ultraderecha? ¿Vos lo querés responder? Yo creo que aquí se parecen mucho las reflexiones. O sea, que creo que se mezclan las dos. Lo primero que quiero notar es que esto, en España además se está notando mucho, esto pasa fundamentalmente, estas ideas anidan fundamentalmente entre hombres, mucho más que entre mujeres. En España está empezando a haber una brecha importante de quienes votan por las opciones más reaccionarias. Y las opciones más reaccionarias se alimentan fundamentalmente de voto masculino. Es decir, esta idea de que uno puede ser permanentemente autosuficiente, no necesitar de nadie y no hacerse cargo del otro más que como recurso que depredar, es una idea que anida más en los hombres. ¿En Argentina también? Y que Sí. por tanto yo creo que dice algo, digamos, sobre un modelo de masculinidad en crisis, pero no digo en crisis porque las mujeres feministas lo cuestionen, en crisis también porque nos hace daño. Es que una de las cuestiones por las que fracasa, digamos, esta especie de modelo de la soberbia de la autosuficiencia, de no te mires nunca hacia adentro, no te hagas cargo de nadie y conquista hacia afuera todo lo que puedas, es que nos rompemos. Digo, España es el país que consume más ansiolíticos y antidepresivos de la Unión Europea. Ese no es un dato privado, es un dato político. Sobre qué le pasa a nuestra sociedad, sobre una sociedad que tiene tanto dolor que solo aguanta. O sea, si mañana se prohíben las benzodiazepinas, la cafeína y el alcohol, No. España colapsa. España no funciona al día siguiente. No lo digo en serio, pero no lo estoy. Tal cual. El lunes nadie se presenta a trabajar, pues la gente no puede. Entonces, hay un modelo. O sea, que cuando decimos que este modelo no da más de sí, no digo, para mí, mis ideales nacionales y populares, democráticos y socialistas, este modelo no me gusta. No. Lo que digo es que este modelo no colapsa de milagros, no colapsa todo el rato atado como con tiritas. De hecho, la gente colapsa permanentemente. En España se suicidan cada día 11 personas. Perdón, el sábado me robaron en mi casa y el tipo se llevó toda la bolsa de remedios. Ese era su gran tesoro.
Pero 11, pero Le estás confesando que sos un consumidor. Hombre, yo Sí, sí. todos los viajes que hago, dale. digo, un modelo en el que 11 personas se matan cada día es un modelo que obviamente no cierra. Solo cierra a cambio de que no miremos hacia que estamos depredando el planeta hasta el límite de que, no que pongamos en peligro el planeta siempre va a seguir, sino que nos pongamos en peligro nosotros, que nos estamos haciendo polvo, que hay mucho dolor psíquico y que socialmente, digamos, estamos en un punto medio insostenible. ¿Por qué entonces hay gente, eso que decíamos, que adopta como esa especie de ideología del fuerte? Bueno, yo creo que en los 80 el punk y el no future tenía una cosa como rompedora. Hoy tiene una cosa profundamente reaccionaria. Si no hay futuro, no vale la pena cuidar de nada. Entonces, si no hay futuro, que le den por saco a tu vecino, que le den por saco al planeta y que le den por saco a tu barrio y a tu país. Si no hay futuro, coge el dinero, como era la película esa de coge el dinero y huye, ¿no? Toma el dinero y corre. O sea, tu hipótesis Digamos, es que escapa. Y entonces las derechas no te ofrecen que todos podamos estar bien. Te ofrecen que tú a lo mejor tienes suerte y te conviertes en youtuber. O pegas un pelotazo con las criptomonedas y tú te salvas. Digo, no hay salvación para nadie. Lo hemos comentado muchas veces. Nunca hemos tenido más películas y más series. No hay una sola película en una sola plataforma, ni una sola serie en una sola plataforma audiovisual en la que haya algo de ciencia ficción en la que el futuro sea mejor. Nadie se atreve a hacer. La gente que se atreve a hacer una narración en la que el futuro es mejor, primero nos ha tenido que pasar un apocalipsis zombie para después empezar de cero. Porque nadie se atreve a contar que en 30 años podemos estar mejor, porque sería calificado como de inocente, de tontorrón. estúpida. Así que hay una especie de idea descarnada de yo no soy tonto, a mí no me van a engañar con esas ideas colectivistas que me dicen que nos podemos salvar. Aquí no se salva nadie. Lo que puedo hacer es, si soy suficientemente astuto, despiadado y cínico, es sobre las cabezas de otros pisar e ir saliendo, que es una idea que anida particularmente en hombres jóvenes sin cargas familiares. Es decir, en gente que está en una edad en la que le parece que todavía no vive la vulnerabilidad. Te quiero agregar ahí. Sí, dale. Ay, déjame una cosa más, perdona. Y nosotros hemos descuidado. O sea, esa pelea no la podemos dar como lo colectivo frente a lo individual. Porque si no, ellos efectivamente ofrecen una serie de motivaciones individuales. Esfuérzate, estate mejor, cuida tu aspecto físico, Claro. come mejor. No, si nosotros no estamos diciendo que lo colectivo te salve porque seas una pobre víctima. Estamos diciendo que todos somos frágiles, pero que podemos ser fuertes juntos y también con un esfuerzo individual de cada uno, ¿no? Pero no entregar la parte también del esfuerzo individual. Bueno, perdona, que lo quería agregar. No, está muy bien, está muy bien. Y a mí me pasa lo mismo, además, viste, que se te ocurre la mejor idea cuando alguien te va a interrumpir. Primer punto, cosa que me parece que hay que agregar. Podríamos decir que en los últimos 15 años el fenómeno social más interesante fue el feminismo, ¿no? Que movilizó más las bases de la sociedad, que nos hizo pensar sobre el humor, cómo nos vinculamos con nuestra familia, de qué manera producimos. Agregó un montón de incertidumbres, de preguntas que ayudaron muchísimo a replantear el patriarcado, sin que eso significa que vivamos en una sociedad sin patriarcado, pero movilizó muchísimas cosas. De lo cual, por ejemplo, aparece un subproducto, creo yo, que es el lenguaje inclusivo, que viene a plantear la necesidad de reconfigurar las relaciones de poder, incluso en el lenguaje, que es súper importante, porque eso, cómo pensamos, tiene mucho que ver con cómo hablamos, y cómo pensamos y cómo hablamos tiene mucho que ver con cómo actuamos. Ahora, hay un sector de la sociedad que se sintió atacada por nosotros, porque yo soy parte también de eso, o sea, no es que fui protagonista, porque yo fui uno de los que se tenía que deconstruir necesariamente para poder vincularse con sus hijas o con sus parejas de la manera que estoy tratando de vincularme. Soy más grande que vos, yo me formé por ahí en otro estilo de socialización. Ahora, hay un sector de la sociedad argentina que se sintió atacada. Entonces empezó a aparecer, paradójicamente, un antifeminismo y un antiprogresismo reaccionario, mayoritariamente varones, pero no exclusivamente de varones. Incluso muchas de las portavoces del antifeminismo son mujeres en la Argentina, que además se sienten provocadas por la sanción de la ley del aborto, que es la consecuencia directa y más concreta de ese movimiento feminista, y que provoca un nivel de resentimiento y de rechazo enorme. Ahí yo creo que habría que pensar, en otro vídeo, como dicen ustedes, cómo se operaron esos cambios en la sociedad, porque si bien creo que fueron todas banderas justas y legítimas, tal vez la forma de operar esos cambios sobre personas que no estaban preparadas para aceptar que se habían reído de cosas que deberían avergonzarlo o que se habían manejado de maneras que lo deberían avergonzar, fue muy agresivo para ellos. Y entonces empezaron primero en la marginalidad y después dejaron de perder la vergüenza y lo empezaron a decir en público, a manifestarse como una suerte de renacimiento del neotacherismo o de la corriente neoconservadora de finales de los 70 y principios de los 80. Y eso le agrega conflicto. En segundo lugar, hay un problema también
con la izquierda. La izquierda construye un modelo, me parece a mí, un modelo de convivencia que no contiene la idea de, más que la idea, no contiene la aparición de nuevos fenómenos como consecuencia de la globalización y de la explosión de las telecomunicaciones. Voy a poner un ejemplo concreto, el Bitcoin. El Bitcoin no es solamente una moneda para transaccionar bienes y servicios. Hay algo en el Bitcoin que resulta ser icónico, que explica un montón de comportamientos sociales, como el dinero. O sea, para los que tenemos una formación más tradicional, la existencia del dinero es algo necesario para la vida, pero que de alguna manera nos obliga a actuar con cierto pudor. Ninguno de nosotros sacaría dinero en este momento para pagar y mostrar, por más que lo tuviese, digamos, porque nos daría vergüenza, ¿no? El dinero como una forma de mostrar éxito personal y como una forma de valorarte. Mira, yo ¿lo escuchaste? Che, chiques, le pido que no hablen atrás porque nos estamos distrayendo los dos. ¿Escuchaste Los Redondos alguna vez? Un poquito. Bueno, Los Redondos es una banda... Sí, sí, o sea, sí que... Sí, bueno, para la gente que está mirando es una banda emblemática de la cultura rock argentina, todo un movimiento contracultural, un movimiento que fue generando una suerte de corriente del rock vinculada a la política y a un fenómeno de resistencia de la cultura neoliberal, muy interesante. Bueno, el Indio Solari, que es el gran poeta argentino, vivo, con tantos otros, pero con Jorge también, que es un gran poeta, pero es de otra naturaleza, escribió una canción que decía: el lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó. Frase que se disputan entre Borges y otro más, pero el concepto que estremecía a los pibes era que había un chabón que se levanta una mina que le dice: el lujo es vulgaridad. Y eso nos conmovió a todos. Atrás de esa frase había un significado muy profundo que cuestionaba la sociedad de consumo, que cuestionaba la banalidad y la superficialidad de las relaciones humanas. Hoy los pibes y las pibas cantan: cambió un Rolex por un Casio, cambió un Ferrari por un Twingo. No hay rapper o no hay hip hopero que no esté haciendo todo el tiempo ostentación de lo que tiene. Hay una suerte también de cosificación de la mujer que vuelve a aparecer. Antes aparecía marginalmente en la cultura popular, hoy vuelve a aparecer con mucha fuerza. Hay de todo, por supuesto, también está Woz, está María Becerra, hay otros artistas que expresan todo lo contrario. Pero que esto aparezca con tanta fuerza habla también de la aparición de nuevos fenómenos sociales que la izquierda no percibe. Esto que te decía con el Bitcoin o con lo material o con la cultura del éxito, la vez pasada leí un texto que decía: la izquierda se equivoca al condenar el éxito porque la gente quiere ser exitosa. Habrá que ver qué significa el éxito después, ¿no? Si el éxito es solamente lo material, pero para poder producir y acumular tenés que estar todo el tiempo drogado, porque si no estás con algún tipo de contención química, la cabeza se te quiebra y te fuiste a la mierda, bueno, seguramente para nosotros eso no tiene sentido, pero que nosotros no tengamos presente que esa cultura posmarxista, de la cual muchos de nosotros somos herederos, tiene que necesariamente repensarse y reformularse, porque hay algo del elemento material que constituye la subjetividad de una manera distinta de la que nosotros nos imaginamos, porque eso habla de gente que se asimila, digamos, con un modelo de consumo que nosotros no queremos para nuestra sociedad. Pero también hay mucha gente que comparte parte de esos códigos, que no necesariamente es un frívolo superficial que lo único que le importa es ganar dinero, ¿no? Pero no es eso o el ascetismo del militante marxista que renuncia a cualquier tipo de lujo o de bien material. Y no lo hemos incorporado. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso concreto y te paso la palabra. Nosotros todo el tiempo hablamos en la Argentina de la necesidad de crear empleo. El peronismo es básicamente la creación de empleo. El kirchnerismo, como aparece en el momento donde el empleo desaparece, con la desocupación, empieza a hablar de la necesidad de crear ingresos. ¿Qué hacemos con el laburante desocupado? Bueno, creemos ingresos. Entonces hay mecanismos de transferencia monetaria que ayudan a achicar la brecha de la desigualdad. Ahora, dejamos que la idea de crear riqueza sea propiedad de la derecha. Y eso es un error. Nosotros deberíamos decir que cualquier proyecto popular tiene que crear empleos, ingresos y riqueza. No puede ser que el emprendedor, por ejemplo, el pibe que tiene o la piba que tiene una idea interesante, sienta que los únicos que le dan pelota son los fascistas o es la derecha. No puede ser. O sea, si nosotros no tomamos también como tarea del Estado la necesidad de vincular los distintos factores de la producción, donde incluye el conocimiento, el dinero,
la ciencia y la tecnología, la habilidad para ubicar productos y bienes y servicios en los mercados, estamos dejando que un sector de la juventud, por ejemplo, que siente que es importante hacer dinero, que por ahí hace un consumo irónico de la canción de Shakira, de esta parte de la canción de Shakira, pero que entiende que es mejor tener un Rolex que tener un Casio, y no por eso es un hijo de puta, ¿no es cierto?, que le preocupa 3 carajos el otro, simplemente que desea tener eso, no lo interpelamos, y una persona que tiene esas características, que podría tranquilamente reivindicar los valores del altruismo, de la sensibilidad, de la solidaridad, se lo regalamos a la derecha. Y eso me parece que es algo para revisar. Sí, completamente. Aquí tú señalabas la reacción antifeminista, ¿no? Y yo creo que en España se le añaden 2 ejes más al momento reaccionario de la derecha. La derecha como en un momento como de muelle, después de unos cuantos años, seguramente desde el 2011 hasta el 2016-17, en el que básicamente la conversación pública la gobernamos nosotros. Eso no significa que gobernemos. De hecho, paradójicamente, entonces gobernaba la derecha, pero se discutía de nuestros temas y en nuestros términos, ¿no? Y luego empezó a pasar lo contrario, que con un gobierno centro-izquierda los temas te los ponían ellos. La reacción de la derecha nunca... los movimientos reaccionarios en realidad nunca salen a contestar los avances populares cuando estos están en auge. Te persiguen la retirada, digamos. Mussolini no choca con el bienio rojo de las ocupaciones de fábricas 19-20, no choca en el momento en el que están los consejos de fábrica. Es cuando los obreros vuelven a casa desmoralizados, sin haber ganado, sin horizonte, con sus líderes desorientados, hostia, lo hemos intentado y no lo hemos conseguido, que en ese momento te persigue la retirada. Digamos, aquí siempre se decía, durante la dictadura, los grupos de la extrema derecha iban después de las líneas policiales. O sea, primero iba la policía y después iban los fascistas, ¿no? Aunque a veces esa diferenciación no era fácil de hacer. Bueno, pues aquí en realidad nos empiezan a perseguir la retirada, yo diría como con 3 temas. Hay como 3 grandes ejes en los que ellos articulan un malestar reaccionario. Uno, el que tú dices, el antifeminismo, que me parece muy importante. Es uno de los principales motivos de auge de la derecha en nuestro país. Que yo no lo vería como debilidad del feminismo, sino como una parte de las, bueno, pues de las contradicciones de la enorme potencia del feminismo, que cuestiona un modelo social, pero que al cuestionarlo también tiene que acompañarlo, tenemos que acompañarlo, de una propuesta de qué hace mejor la masculinidad. Digamos que el antifeminismo no puede ser solo una propuesta igualitarista de quiero lo mismo que vosotros de la misma manera, sino hay que hacerse, digamos, el patriarcado hace daño también a los hombres y hay que hacerse cargo de eso, y hay que hacerse cargo de ese malestar. Hay que incorporarlo y hay que ofrecer horizontes de deseo, no horizontes solo castrantes. Digamos, si es un movimiento que solo te culpa y te regaña, es muy fácil que haya mucha gente que diga, bueno, mira, yo estoy harto de que a mí me regañen, ya me regañan bastante, ¿no? Me regañan en el trabajo, me regañan no sé qué, por lo menos yo cuando llegue a casa o cuando esté con alguien quiero hacer lo que me dé la gana, ¿no? Sino que sea capaz de ofrecer otros horizontes de deseo. Entonces, aquí la ola de la extrema derecha es, primero, antifeminista. En segundo lugar, es anticatalana. Acá lo que más nutre la fuerza del resurgir de la extrema derecha es un sentimiento nacional frágil español que siente que ante la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana de autodeterminarse, de decidir su futuro en las urnas, eso le está cuestionando lo que uno es. A ver si ahora voy a tener que pedir permiso por ser hombre, por ser blanco, por ser heterosexual, por ser tal y además por ser español, ¿no? Y por ganar dinero. Que luego la mitad ni lo ganan, pero por querer ganarlo, ¿no? Y el tercero es un movimiento antigualitarista contra nuestras promesas incumplidas. Es decir, hubo una formación política nacida de los indignados que me prometió que España podía ser un país de gente libre e igual, que no solo no lo consiguió, sino que, en el dicho popular, digamos, de la derecha, fíjate que al final ellos todos viven mejor y a nosotros no me han cambiado la vida. No estoy diciendo que esto sea cierto, digo que esto circula como leitmotiv de la extrema derecha. Esos 3 ejes, antifeminista, anticatalán y antigualitarista, han sido como los 3 ejes disciplinarios en los que viene la reacción. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo diría que aquí arraiga un poco menos? Supongo que esto es igual que en Argentina. Aquí la derecha tiene una idea fuertemente patrimonial del Estado. El Estado es suyo y el país es suyo. Y las personas de izquierda estamos aquí un poco como inquilinos. Digo, no nos dejan estar, siempre que no queramos gobernar de verdad, pero no nos dejan estar. Que algunas veces las urnas producen gobiernos de centro-izquierda, son gobiernos medio interinos a los que se les tolera, siempre que no toquen los límites básicos. ¿Y cuáles son los límites básicos? Los límites básicos no se establecen por las urnas, los establecieron porque nos ganaron la guerra civil. Así que el país es suyo por conquista. Y cuando tocas fuerza mucho esos límites, te recuerdan, no vuelvan ustedes al guerra civilismo. Que no vuelvan ustedes al guerra civilismo siempre es la amenaza velada de te vamos a matar. Ojo, que nosotros ganamos, podríamos volver a ganar. Pero tiene una concepción tan fuertemente patrimonial del poder que siente que cualquier gobierno que no es suyo es ilegítimo, que es una cosa que nosotros siempre les discutimos. Oigan, estén en contra del gobierno, pero reconozcanle al gobierno la legitimidad de ser. Bueno, eso es igual allá, ¿no? Eso es,
en cuanto al no reconocimiento de la legitimidad de haber Sí, ganado. pero hay una gran diferencia, que fue el juicio de la Junta de Comandantes. Claro. Es que nosotros aquí, y es una película para discutir mucho, cuando veíamos 1985, de repente aquí ha sido una película muy comentada y que la gente ha comentado muy bien. Y decían, qué buena película. ¿Por qué te parece que una película así nos ha hecho en España? No, porque no juzgamos a los genocidas. ¿No? Digo, los argentinos hacen buenas películas, pero esto no es una muestra más del genio argentino. Es que nosotros no tuvimos caso. Es que nosotros, pero no digo, independientemente de cómo les saliera el juicio, nosotros a mi papá lo torturaron en la dictadura y el torturador, él sabía que nunca se iba a sentar, murió. Y con todos los honores. Digo, sabía que nunca se iba a sentar ¿no? Nunca se iba a sentar en un estrado como acusado. ¿Vos Bueno, crees, la última cosa, perdón, Leandro, vos crees que la vigencia de la política de memoria, verdad y justicia que se hizo con la dictadura sigue siendo un freno al proyecto de deslegitimación que tiene la derecha con respecto No, a... yo creo que la derecha política, no la derecha económica, la derecha política no siente que el Estado es suyo. Yo creo que la derecha económica siente que el poder es suyo. Segunda circunstancia, creo que hay un sector importante de la derecha, no toda la derecha, pero sí un sector importante que crea agenda, quiere gobernar un país que detesta. Cosa que no sé si pasa en España. Todo el tiempo, bueno, seguramente no, acá sí, viste, porque vaya. Claro, pero en Argentina es muy común, viste, compararse con Estados Unidos, antes con Francia y antes con Inglaterra. Entonces, todo es una mierda. Hay como un sector de la derecha argentina. Tercer lugar, mirá esto qué loco, me di cuenta la vez pasada analizándolo a la reta. La derecha tiene un discurso que pretende que el Estado se retire de la intervención de la economía. Pero yo me preguntaba, si quieren funciones mínimas, si quieren un Estado pequeño, ¿por qué ponen tanto dinero para ganar elecciones? Porque ellos quieren que el Estado no intervenga en la economía, pero ellos saben que el Estado interviene en los grandes negocios. Entonces, por ejemplo, la reta en la ciudad de Buenos Aires tiene influencia en los grandes negocios inmobiliarios. Y los grandes negocios inmobiliarios son para la reta lo que los grandes negocios financieros son para Macri. ¿Por qué Macri quería ser presidente? ¿Cuáles eran los resortes que quería controlar? ¿Cuáles eran los botones y las palancas que quería mover y apretar? Básicamente lo de los negocios. Le interesaba poco, por ejemplo, fortalecer el aparato de seguridad. La verdad es que las Fuerzas Armadas en la Argentina están absolutamente desfinanciadas. Le interesaba poco construir una red de protección social, le interesaba poco inclusive mejorar el servicio de justicia, eso es otro capítulo de todo esto, pero les interesaba poco eso. A ellos les interesa estar en el aparato del Estado para poder influir sobre los grandes negocios, porque en América Latina los grandes negocios se hacen siempre con algún tipo de apoyo estatal. Claro, es que ahí yo creo que apuntas una diferencia, o apuntabais una diferencia que me parece crucial, que es que tú decías, creo que la derecha en Argentina quiere gobernar un país que detesta, ¿no? Creo que ahí tiene que ver también con cuánto consideremos de exitosas las respectivas últimas dictaduras que tuvimos. Yo creo que la española fue exitosa. Cuando digo exitosa y lamentable. Exitosa en que transformó el país. Transformó el país para que incluso cuando votáramos en condiciones muy similares a algunas de las cosas que la dictadura ya había encarrilado. Digamos, la dictadura asumió que en un momento dado en este país se iba a votar y que había que homologarse con Europa y que tenía que haber libertades individuales y voto. Se trataba de transformar social, cultural y económicamente España tanto como para que para cuando se nos dejara votar, votáramos bien. Ustedes van a volver a votar, pero hay que asegurarse que no vuelven a votar como votaron en los años 30. Van a volver a votar, pero para cuando vuelvan a votar, nos vamos a garantizarnos que ustedes ya votan bien. Y eso significa que ellos, el Estado sí que lo siente el suyo, porque una buena parte del Estado, pero cuando digo el Estado no digo el gobierno, de los cuerpos civiles de administración, de la cultura interna de esos cuerpos, de cómo se llega a esos cuerpos, de la forma de relacionarse, es una construcción de la modernización autoritaria de la dictadura, una construcción a la que ellos le han prestado mucha más atención. Y no estoy hablando de grandes cosas teóricas. Su gente se prepara más oposiciones para los cuerpos de las altas administraciones del Estado, que a menudo toman más decisiones, importan más a la política que un diputado que sí que es elegido por el voto popular, ¿no? Y eso no estoy diciendo que sea malo que ellos lo hagan, digo que está malo que nosotros, o sea, que la guerra de posiciones de Gramsci también es una guerra de oposiciones. De oposiciones porque hay posiciones en el Estado a las que se llega. Las de jueces, por ejemplo. Jueces, por ejemplo. Es verdad que hay un sesgo de clase para llegar, pero no solo, también hay un sesgo cultural que nosotros nos hemos como, ¿no? como desentendido. ¿Cuál es la diferencia que yo sí que marcaría con esta cuestión de por qué aquí permea menos esa idea como reaccionaria? Yo creo que está permeando menos porque tú decías, es verdad que las nuevas generaciones tienen como una voluntad como de exhibir, como de consumismo, pero también en ellas se manifiesta permanentemente una angustia vital terrible. Así que esa ideología de que uno puede ser permanentemente fuerte y bravucón y despiadado choca
con que todo el mundo se quiebra. Todo el mundo se ha quebrado. Yo siempre lo dije, aquí se hizo famosa la intervención mía en la que yo hablo de salud mental y un diputado de la derecha me grita, como riéndose de mí, me grita, vete al médico. ¿No? Como diciendo, no vengas a llorar a la cámara, vete al médico si estás mal. Ese señor seguro que en algún momento dado de su vida necesita ayuda. Pero estoy convencido. Lo que pasa es que él no lo puede confesar. Pero como todo el mundo se quiebra en algún momento y la pandemia y la ansiedad por la crisis climática y la crisis nos ha hecho muy claro que en la vida cotidiana todo el mundo se rompe en algún momento, frente a eso la derecha no tiene nada que decir. O sea, nosotros durante unos años, una derecha como furibundamente antifeminista, anticatalana, antigualitarista, que básicamente dicen, miren, la democracia es este trocito que ustedes conquistaron y demasiado les dimos, pero de aquí no se muevan, sobre las grandes cuestiones de la vida cotidiana, lleva muchos años sin comparecer en España. No tiene nada que decir, porque básicamente la gente sufre y quiere vidas más tranquilas, más libres del miedo. Oiga, yo puedo tener derecho a vivir una vida sin miedo con independencia de cuál sea mi apellido o mi cuenta corriente en el banco. Y la derecha en eso no comparece. Necesita un estado permanente como de histeria y de agitación, porque sobre las cuestiones de la vida cotidiana tiene muy difícil ofrecer algo que nos garanticen que puede haber un futuro un poco tranquilo. Y ese futuro tranquilo yo siempre lo relaciono con las cuestiones de la transición ecológica porque no hay que inventar nada, hay que encontrar ejemplos. Si es que a veces un futuro tranquilo es tener tiempo para estar con tu gente, es tener un lugar hermoso por el que pasear, es saber que si te pones enfermo hay una institución que te cuida, es no vivir con miedo a no llegar al final de mes, es poder disfrutar de productos culturales accesibles para todo el mundo, es tener relaciones afectivas sanas. Es muy importante que nosotros recuperemos una parte de beta un poco, si me permites, conservadora, de que Lógico. nosotros no tenemos que inventar un mundo nuevo. Hay una buena parte de las mejores cosas que queremos recuperar y con las que queremos construir nuestra sociedad que ya están en este, solo que viven como en sus intersticios, como bloqueadas, El capitalismo ha destruido. Dicen ser o ha parasitado, digo, cuando ponen en marcha Airbnb o cuando ponen en marcha una buena parte de las aplicaciones que ponen en marcha más desarrolladas, básicamente se basan luego en monetizar el altruismo, pero básicamente parten de que todavía en esta sociedad hay conductas altruistas. No es verdad que todo el mundo haga las cosas por interés, no es verdad que todo el mundo haga las cosas como si el otro solo fuera un recurso humano. Pues nosotros tenemos que coger esos ejemplos y convertirlos en instituciones. Claro que esto se dice súper rápido aquí en un vídeo, queda de puta madre en el vídeo y luego a ver quién lo convierte en institución. Bueno, para terminar yo voy a hacerle dos preguntas que los dos contestan. Ya estábamos hablando antes de la salud mental y que la derecha, etcétera, etcétera. Entonces llevo la salud mental al campo de la izquierda. Para pensar la salud mental actual, ¿es necesario saber cómo se engendra la enfermedad mental o no? No digo solo desde el punto de vista de la etiología, no estoy hablando de las especialidades de los psiquiatras o de los psicólogos, pero No, yo creo que no. Creo que va a ser más útil que lo hagamos por las consecuencias, que abordemos el problema por las consecuencias. A ver, las angustias o los padecimientos mentales me parece que tienen múltiples causas, desde personales hasta sociales, ¿no es cierto? Tal vez el contexto social haya agravado el cuadro clínico y es muy probable que nadie quiera, producto también de esa locura en no la es cual... llamativo que se hable mucho de esto y que, en cambio, las hipótesis que podría haber, no me refiero a la etiología individual de cada caso. Pero a ver si puedo construir, estoy pensando en voz alta, no es algo que tenga reflexionado. Me da la sensación que que la derecha no solamente cambió el hardware, sino también el software. O sea, hay formas de pensar los problemas que tienen disvalores motivados por intereses que no son los humanos. ¿M? Vos recién hablabas, por ejemplo, de cierta sensibilidad frente al padecimiento del otro o de cierta franqueza a la hora de reconocer que todos nos quebramos. A mí una de las cosas que más me angustió de la pandemia fue ver cómo se trataba con cierta frialdad un sector de la sociedad la muerte de sus familiares. A mí, al principio de la pandemia, me parecía que si se morían padres, amigos, hermanos, eso iba a significar una crisis social de una envergadura que no se corroboró en la práctica. No digo todo, estoy haciendo una generalización. A mí me ha tocado perder gente conocida, amigos, a gente cercana le ha tocado perder familiares. Y sé que estoy haciendo una generalización injusta, pero si uno pudiera hacer una observación sobre cómo se comportó, por lo menos mi sociedad, la sociedad argentina, frente a la pandemia, tendría que decir, para ser franco, que me dolió muchísimo cómo actuamos de manera tan pasiva frente a la muerte. Inclusive había reivindicaciones sobre la libertad individual que planteaban, a ver, se habló mucho, por ejemplo, de la frase de Macri,
después la negó, pero que Sí. se muere el que se tenga que morir. Claro, abramos, no podemos frenar la economía, que se muere el que se tiene que morir. Ahora, Bueno, que ese repudio haya logrado tener cierta aceptación. ¿A qué obedece? no sé si tuvo cierta aceptación. Creo que después pusieron en crisis ese comentario, va en No, crisis. el comentario no, pero lo que estás diciendo, que no hubo una respuesta a esos miles de muertos. Sí, No hubo un duelo que se corresponda con la me parece tragedia. que, a ver, hay un concepto también a desarrollar que es el concepto de la vida. Son como lo más elemental. Yo no sé si hoy la vida está puesto de verdad en el centro de los valores de nuestra sociedad, la defensa de la vida. Me parece que hay mucha gente, bueno, con el tema de los inmigrantes en Europa es muy claro, ¿no? O sea, se mueren todo el día africanos que tratan de cruzar el océano o el mar y acá como si no pasara nada, ¿me entendés? O sea, con una naturalización absoluta. Vemos los campos de refugiados en toda Europa y no genera mayores gritos de indignación. La verdad es un escándalo ético. Hay una cosa con la vida, con el valor de la vida, que para mí amerita mucha más reflexión, porque todos estos problemas, estos padecimientos, parten de la premisa de que en realidad el ser humano se encuentra solo y vacío. Ahora, la soledad y el vacío no está logrando generar esa corriente de empatía colectiva que permita imaginarnos soluciones alternativas. O sea, yo creo que hay como una resignación a morirse solo y al vacío existencial que provoca que un sector de la sociedad argentina, o por lo menos de la sociedad en la cual yo vivo, que es la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, seguramente esto debe tener que ver con la realidad de las megaciudades. Seguramente en el interior, como todavía existe comunidad y hay otro tipo de lazos sociales, la realidad es distinta, pero en las grandes ciudades se siente mucho. Y no, ahí creo que es el gran déficit de los programas de la izquierda. Nosotros no logramos tocar ese botón, esa fibra, no estamos tocando esa cuerda. Nosotros sobrevolamos los temas y además, ¿cuál es el problema, Jorge? Va a decir, che, ¿cuáles son las causas? Si queremos resolver el quilombo por las causas, si queremos problematizar el problema o la temática de la salud mental por las causas, no lo vamos a lograr porque nadie lo va a reconocer. Es tan profundo el dolor y es tan vergonzante también la actitud personal de tanta gente que fue indiferente frente a la muerte del otro, que lo que van a tratar de hacer es bloquear este debate y ridiculizarnos. Entonces creo que yo escribía recién, che, Íñigo, la pedagogía de la ternura. Nosotros tenemos que lograr ponernos en el lugar del que piensa distinto para tratar de dialogar con esa persona y desarmar esos preconceptos y dejar influirnos incluso por lo que ellos tengan para decirlos, porque si no articulamos un diálogo de esta naturaleza, lo que va a pasar es que nos vamos a juntar los que coincidimos con este núcleo de valores, los que coincidimos que la vida no se justifica solamente para trabajar, conseguir dinero y comprar cosas en cuotas, como diría el Pepe Mujica, y eso nos va, digamos, en realidad nos va a aislar. Y que la hegemonía no puede ser un juego de suma cero. Que la hegemonía no puede ser un juego de suma cero. De hecho, yo choco con mis fuerzas contra las tuyas y bueno, pues quedamos empatados. Que la superación del adversario es también hacerte cargo de una parte de las razones del adversario. Sí, yo te lo escuché eso y lo repito en Buenos Aires. Te lo escuché hace mucho tiempo. Digo que no para darle la razón en todo, no para repetirlo, porque entonces tú te has convertido en el adversario, pero que siempre hay una parte de razón, por lo menos en las motivaciones del otro, que incluso si tú le quieres incorporar a tu lado, te tienes que hacer cargo, ¿no? De que te está doliendo, de que te está preocupando. Yo con esto que decías de la salud mental, a mí se me ocurre responderlo en tres niveles. Hay un nivel mucho más práctico, el de los derechos, que Sí. es, no vamos a acabar con el malestar y con la angustia, pero sí que podemos garantizar que el derecho a que te atiendan o te echen una mano cuando no puedas más, no depende del dinero que tengas. Esto es una parte muy inmediata. Hoy, en España, que alguien te atienda, si tú no puedes más, si tú te vas a la sanidad pública, te dan cita para un psicólogo o un psiquiatra a 3 o a 4 meses, que te ve durante 15 minutos y que te vuelve a dar cita para 2 meses después. Bueno, todo el mundo que haya necesitado en algún momento terapia sabe que con esto no vale para nada, para nada. Entonces, con esto no se soluciona el problema. Pero hay una parte de derechos, Errejón, de todas maneras, que no puede depender de que tengas 70 euros en el por bolsillo. una cuestión histórica, debo hacer una observación ahí. En Europa, en los años 70 y también en América Latina, hubo corrientes de izquierda en la salud mental, tanto en psiquiatría como en psicología, como en psicoanálisis, que no consideraban solo el paradigma de adaptación como reina en la psicología, o el paradigma de la medicación como reina en la psiquiatría, sino un paradigma grupal de transformación de la subjetividad en relación a lo social. Eso se extinguió. Los españoles que participaron de la reforma psiquiátrica, que son de otra generación, saben de lo que hablo. Es decir, lo que fue Tosquel en España, Basaglia en Italia y un montón de psiquiatras, Grinson, Bauleo en Argentina. Quiero decir que me sorprende mucho siempre que cada vez que se diga la palabra salud mental no haya legado.
que no exista ninguna herencia, que no haya referencia. Vamos a discutir de nuevo. O sea, yo estoy de acuerdo, pero quizá por mi oficio, para lo que me dedico, la primera cosa en la que me fijo es como la parte más... Sí, evidentemente, cada uno tiene que tener ese derecho. de Digo, ser y luego atendido. que cada uno elija cómo pide ayuda, cómo lo trata, cómo se trata o en qué, ¿no? O en qué paradigma se inscribe. Pero lo primero es que ese derecho no esté mediado por el dinero que tengas en el Claro, bolsillo. pero el paradigma, el asunto que dijiste antes de la benzodiazepina es que hay un paradigma medicamentoso que también genera adicciones. Es decir, que resulta que el que fue a buscar el tratamiento después no puede vivir sin ese medicamento y eso sí depende de un modo de concebir. El Joker, la película del Joker, ¿qué es lo que pasa? El tipo enloquece porque va un día a la oficina de la Seguridad Social a buscar los medicamentos para la salud mental y le recortan el programa. Así arranca la película. Leandro, hay personas a las que si les quitaras toda la medicación que ya toman, harían un brote psicótico. Bueno, no importa, Bueno, es entonces, un tema. la primera es la parte de que el derecho a que alguien te eche una mano cuando no puedes más no esté mediado por el dinero que tengas. Mm, Em, de Eso es acuerdo. socialismo. Claro, bueno, es un trocito. Se trata de construir otros trocitos. Claro, claro. La segunda es una cierta ética que decías tú, eso, pues sí, de los cuidados. Digamos, es sorprendente que nos enseñen a respetar el código vial en el colegio, a que en un semáforo en rojo no se cruza, a que las autopistas no sé qué, que te enseñan a eso, y que nadie te enseñe lo más mínimo, digamos, de una mínima educación sexoafectiva de cómo cuidarte y cuidar a los otros. ¿No tienen acá educación sexual integral? No. Pero sí tienen educación vial. Sí, educación vial sí que tienes. Y la educación sexual que tienes como hombre es que te pongas preservativo. Ya está. Digamos, tú tienes ahí una cosa potencialmente peligrosa, ponte preservativo y ya está, ¿no? Pero nadie te enseña, no sé, a intentar hacerte menos daño y hacer menos daño, ¿no? Y la tercera cuestión sí que es el modelo. Es la cuestión más estructural, que es un modelo que produce sistemáticamente angustia y miedo. Por la falta de tiempo, por una relación con nosotros mismos, con la exigencia y con las pantallas que se enfermiza, por lo distantes que tenemos cada vez más a los seres queridos, por la forma de relacionarnos. Bueno, ahí voy a aprovechar tu ejemplo de los punk. El discurso de la izquierda fue antifamiliarista. O sea, así como reivindico esos sectores de la izquierda psiquiátrica que trataron de pensar otra salud mental, uno de los problemas, por la influencia de muchas teorías, era que la familia era un aparato represivo, como tú conoces muy Bueno, bien. es que es las dos cosas. Y resulta que Digo, lo hoy, puede ser, pero es un miembro también de sostenimiento de la vida. hoy en día esa familia, el capitalismo se la lleva por delante Y y, la entramos. y en muchos casos es el único elemento de contención, la única barrera a la cual muchos sujetos muy vulnerables se pueden afrontar. Entonces ahí hay que... Déjame agregar una última cosa. No solo tienes, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero no es solo una cuestión como de las ideas de las que nos hacemos cargo. Creo que nuestra gran obligación, como lo que nos deberíamos como tatuar en el cerebro, si es que eso fuera posible, es producir ejemplos, porque en realidad la gente cuando tiene ejemplos e instituciones de otra manera de relacionar, o sea, digamos, una especie de... O sea, que no necesitamos ser siempre populistas para ser nacionalpopulares. Digo que nosotros nos tenemos que hacer cargo de la necesidad de construir institucionalidad para producir ejemplos porque la gente luego los usa. Cuando la gente tiene buen transporte público, lo usa. Cuando la gente tiene bibliotecas públicas gratuitas, las usa. Cuando hay buenos parques, a la gente le gusta más celebrar los cumpleaños en los parques al aire libre que ir a pagar a una piscina de bolas privada, porque no sé qué. Cuando hay buenos hospitales públicos, la gente los prefiere. Cuando hay locales de ensayo para los jóvenes que son gratis para que puedan montar bandas, la gente los usa. Cuando hay formas de convivencia diferentes o residencias para gente mayor que conviven de otra forma o incubadoras como de cooperativas económicas, la gente digo, cuando nosotros somos capaces de poner ejemplos en la vida cotidiana de que otra forma de relacionarse es posible, la gente lo usa. Vos sabés que estoy pensando... Lo que hay que construirlos ahí. Sí, claro, claro. El Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un gobierno rico, pero que parte de una premisa, que es que la gente no usa los servicios públicos que ofrece, la gente que los vota a ellos, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, la salud, ¿Y es verdad o no? es casi sí. Por ejemplo, en materia de salud, sí, el 80% de la gente no va al hospital público, tiene prepaga o tiene obra social sindical. En la Argentina el sistema de salud es distinto. La educación pública está en declive. Hoy la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires es más privada que pública. No pasa con la universidad, que la universidad pública sigue siendo de más prestigio que la universidad privada, y hay servicios sociales, por ejemplo, que uno podría pensar como elementales en una sociedad como la tuya, que en el mío no son transformados en demandas. A nadie se le ocurre, por ejemplo, que la reta o el jefe de gobierno de la ciudad tenga que ofrecer un programa de salud mental. Ni siquiera está no forma parte de la demanda. ¿Qué decíamos nosotros? Nuestro desafío tiene que estar, estamos con Mazzucato ahora, ¿viste? Tratando de pensar sobre la lógica que ella propone un programa de gobierno de misiones. Y la primera que habla de la primera que nos autoproponemos,
a la hora de repensar el estado de bienestar local, salir del sistema de la necesidad al sistema de la oportunidad, o sea, que el Estado no solamente atienda la necesidad, sino que facilite a crear oportunidades, es construir un Estado que la gente pueda usar sin que eso le signifique Sin que estigmatice. Claro, porque lo que pasa muchas veces, dice, yo no quiero que la educación pública sea mejor, yo quiero tener la plata para pagar la escuela privada de mi hijo, porque si no lo hago siento que le fallo como padre. Es tanto la mercantilización del sentido común que la utilización de los servicios públicos es asumido por el inconsciente colectivo como el reconocimiento al fracaso personal. No tengo dinero para ir, no es que elijo, salvo en la universidad pública y algunos otros lugares que conservan prestigio, en general todos estos servicios sociales que lo que crean es cohesión social, que es parte de nuestro laburo, ¿no? O sea, juntar a los distintos sectores que convivan, que compartan el espacio público y los bienes públicos, hoy en la lógica neoliberal es parte de una estrategia de segregación y de autosegregación, ¿no? Yo, si voy al hospital público, me avergüenza decirlo, entonces prefiero no decirlo, porque eso significa que no tengo el dinero para pagarme una prepaga y entonces he sido un fracaso en mi vida. Y si no Es la revertimos... renuncia a la sociedad, digamos. No, en sociedad lo que puede haber es el derecho a segregar, a irte, como la independencia de los ricos. Bueno, perdón, quedan 5 minutos. Hago una pregunta un poco distanciada de todo lo que vinimos hablando, pero que está, vamos a decir, en el pensamiento contemporáneo, en los congresos intelectuales. De hecho, una de las jornadas que se van a hacer próximamente es ¿hay que defender la democracia? Entonces hago esta pregunta. eh, ¿Hay que defender la democracia? Es evidente que sí. Está la ultraderecha en la esquina y ahora más que nunca urge defenderla. Pero luego también hay todo un contexto relacionado con el pensamiento crítico contemporáneo que dice que la democracia ya está adueñada por todos los dispositivos neoliberales, que uno termina defendiendo justo el medio que te va a terminar atacando y destruyendo, que esa democracia está absolutamente condicionada, intervenida, y que las condiciones para reinventarla o radicalizarla, como lo decíamos en los primeros tiempos, se han vuelto verdaderamente muy lejanas al menos. Entonces, ¿por qué se hace esta pregunta en esta época? Cuando sería evidente que hay que responderla, porque todo lo que venimos diciendo tiene a la democracia como condición de posibilidad de la transformación que defendemos. Sin embargo, se ha hecho muy fuerte la pregunta porque muchos ven que la democracia es el terreno del enemigo. Una breve reflexión de ambos. A ver qué te parece, cierro yo y... Venga, Bueno, cierra tú, te que, dejo. que- No, al que revés, te juego yo dejo en cerrar casa, vos. que estás tú invitado. No, pero bueno, además, yo vengo del alfonsinismo, no vengo del peronismo, y Alfonsín, que fue el padre de la transición democrática, reflexionó mucho cuando dejó de ser presidente sobre esto, y él, que se cansó de escuchar que era el padre de la democracia, un día nos paró a todos en público y dijo, ustedes se equivocan, nosotros no hemos recuperado la democracia. En todo caso, hemos recuperado la poliarquía, la democracia política o la república. Pero la democracia como sistema de vida es mucho más que un sistema electoral. Atenti con esto. Yo descubro que cuando discutimos sobre la democracia en los medios de comunicación de masas, la mayoría de la gente no entiende lo que nosotros queremos decir. Entonces el problema es nuestro. Porque pareciera ser que la democracia no corre peligro si las elecciones están garantizadas periódicamente, si hay libertad de opinión, etcétera, etcétera. Las 7 categorías de poliarquía de edad. Creo que nosotros tenemos que pensar un concepto de democracia comunitaria, Jorge, que hay que asociar el sistema de gobierno con el sistema de convivencia. Creo que el concepto de la comunidad es el concepto que de alguna manera viene a complementar la idea de sociedad y de pueblo. El pueblo aparece y desaparece, ¿no? Y cuando aparece es porque hay un conflicto. Ahora, la comunidad, y en esto hacemos referencia a la idea de comunidad, a la sociedad, a la democracia comunitaria, suspende ese conflicto por un rato. No puede haber todo el tiempo amigo y enemigo. Tiene que haber un marco de convivencia que incluso con el que piensa radicalmente distinto nosotros podamos compartir. El concepto de comunidad es, me parece, el fundamento ético de una sociedad democrática. Eh, Definir la democracia es más importante que defender la democracia porque me parece que de esa manera es más fácil que la gente se la apropie. Creo que la democracia parte de una premisa, que es que el soberano es el pueblo, que es la sociedad. Y hoy lo que la derecha pone en crisis no solamente es la democracia, no solamente es la política, no solamente es el Estado, sino es la sociedad. La sociedad hiperindividualista o la negación de la sociedad se combate culturalmente, ideológicamente, con la construcción de la idea de la comunidad, que es la única manera de romper la soledad. O sea, ¿dónde arranca la lucha por la salud mental?
La salud mental no se resuelve solamente con prestaciones sociales, se resuelve, por ejemplo, con espacios comunes, con una cultura del encuentro. No puede ser que vos estés todo el tiempo obligado a aparentar, a competir, a ver quién tiene más guita, quién es más flaco, quién tiene más like, todo este tipo de pelotudeces que ordenan el sentido común de la gente hoy. Que nuestro sentido común, porque no es que yo lo miro de afuera, yo también estoy atravesado por eso. Entonces, la comunidad como instancia digamos, de convivencia, de cooperación mutua, que no implica que en otro aspecto de la vida no estemos vos en una manifestación y yo en otra. Pero yo aspiro a vivir en una democracia y en una sociedad donde usted, por ejemplo, señor Jorge Alemán, pueda militar radicalmente una posición y yo estar militando radicalmente la otra, y a las 7 de la tarde nos vamos a ir a un bar a tomar una caña y podamos relajar sin sentir que estamos traicionando las banderas, ni sin sentir, ¿me entendés?, que estamos entregando a los compañeros. Si eso no lo recuperamos, la ultraderecha nos gana. Es la democracia comunitaria, el sentido de democracia comunitaria la que está hoy en cuestión en nuestra sociedad. Claro, porque ahí hay, por una parte, bueno, yo ni estratégicamente ni ideológicamente renunciaría jamás a la idea de democracia, que me parece la idea más potente que existe. Porque para mí la democracia es el poder de los cualquiera, el poder de los que no tienen título, ni herencia, ni apellido. La libre determinación de los que no se tienen más que a sí mismos. La libertad de los pobres. Y esa es la idea más revolucionaria que ha habido en la historia de la humanidad. Que yo no la entregaría. No la entregaría jamás. Entonces, ¿vivimos hoy en sociedades democráticas? Vivimos en sistemas políticos razonablemente democráticos, en sociedades cada vez más dominadas por poderes oligárquicos. Un trocito de tu existencia se determina democráticamente. Hay un trocito de lo que nos afecta que se determina votando, participando, opinando. Es un trocito. El grueso de tu existencia se determina por poderes a los que nadie elige y nadie controla. Que tiene que ver con la herencia, que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver... Entonces, ahí hay una pelea permanente entre democracia y oligarquía que atraviesa nuestras sociedades, que en las últimas décadas se ha ido decantando hacia la oligarquía. ¿Cuántos trozos de tu vida dependen de la libre determinación de la ciudadanía y cuántos dependen del poder despótico de los dueños del dinero? Cuanto más dependan de uno hay más democracia, cuanto más dependan de otro hay más oligarquía. Por eso defenderla para mí no es solo una cosa frente a la ultraderecha. Digo, esa es como lo primero que se nos ocurre, la ultraderecha y los golpes contra los gobiernos populares, y eso es muy grave y hay que combatirlo. Pero lo fundamental que tenemos que garantizar es que siga habiendo, digamos, sociedad en la que algo así como que determinar juntos nuestro futuro siga siendo pensable. Y eso para mí me aboca directamente a la cuestión, digamos, del caos sistémico provocado por la crisis climática. El modelo actual no da más de sí. Que no da más de sí comportarse como si el planeta tuviera recursos infinitos cuando el planeta tiene recursos finitos. Y cada año nos lo demuestra de manera más rápida. Que vamos a tener que cambiar la forma de estar en el planeta no admite discusión para mí. La discusión es si lo vamos a gobernar nosotros, es decir, si el género humano vuelve a tener como confianza en su capacidad de gobernar el futuro, o si en lugar de una planificación democrática de cómo nos adaptamos a la crisis climática y a las circunstancias en el planeta, lo que se va a dar es una guerra despiadada de los más fuertes para pisar a los más débiles por unos recursos cada vez más escasos y una especie de sálvese quien pueda. Entonces, para mí defender la democracia no es solo rechazar, digamos, que por supuesto a los Bolsonaro, claro. eso por supuesto que sí, pero lo que viene es garantizar si el género humano puede gobernar su futuro, si tenemos instituciones con la fuerza suficiente para gobernar el futuro, o si el futuro solo es una distopía sin fin de miedo en la que algunos lo que te dicen es, efectivamente, no hay salvación, corre. ¿No? Corre sabiendo que vas a que no huyes, ¿no? Como la película de zombies. Digo, ¿de qué te sirve en una película de zombies ser el más listo, el más vivo que se escapa de tu pueblo? Te van a encontrar, porque cuando no haya nadie, pues solo quedarás tú y te devorarán a ti, no habrá comida, no habrá... Pero bueno, pues corre, gana unos minutos más, ¿no? Siendo el más vivo. Para mí defender la democracia es eso. Si la gente normal, sin título, sin herencia, sin grandes apoyos familiares, es capaz de construir... O sin suerte, o sin la fuerza en un momento dado para tirar para adelante, es capaz de dotarse de instituciones para, a pesar de la fragilidad que todos tenemos, ser un poco fuertes en común. O sea, como reconstruir el contrato social. Si tampoco estamos, aquí decimos siempre la expresión de descubriendo el Mediterráneo, para decir algo que es obvio, ¿no? No estamos descubriendo el Mediterráneo, ahí está. Bueno, pues esto es algo así. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Leandro Santoro y Diego Rotondi. Muy bien. Gracias.